El oficio de antropólogo, por Marc Aullier. 3. El tiempo. La cuestión del tiempo y de la historia se presenta de manera muy específica a los etnólogos, aunque está más ampliamente relacionada con todas las disciplinas de las ciencias sociales. Estas últimas son históricas, en efecto, en la medida en que la historia alberga y modifica sus objetos. No es el caso de las ciencias de la naturaleza. Nuestro conocimiento acerca del universo ha avanzado considerablemente a lo largo de un siglo, aunque el mismo universo no ha cambiado, o al menos la naturaleza de sus cambios no tiene que ver con la historia. Jean-Paul Sartre lo comentaba en 1946, a través de un artículo publicado en Los tiempos modernos, Materialismo y Revolución, en el que criticaba el materialismo de Engels y de sus discípulos. Está claro que la noción de historia natural es absurda. La historia no se caracteriza ni por un cambio ni por la acción llana y simple del pasado. Se define por la recuperación intencionada del pasado en el presente. Las ciencias, sean cuales sean, se inscriben en una doble historia, su propia historia, la historia de cada una de ellas, de sus progresos, aquella que los historiadores de las ciencias denominan la historia interna, inconcebible, sin la intencionalidad que la sostiene, y la historia contextual, del contexto social, político y económico en el que los científicos trabajan de manera concreta. La historia externa. Todo científico se encuentra, por tanto, ante un estado de las cuestiones, que corresponde a la historia de su disciplina, y ante un estado de la situación que condiciona el ejercicio práctico de su investigación, inscribiéndola dentro de un contexto más amplio. Resulta obvio que el estado de las cuestiones y el estado de las situaciones no están totalmente desvinculados el uno del otro, sobre todo en nuestra época, tanto porque los créditos, los programas y los enfoques de la investigación dependen en gran medida de la esfera político-económica, como porque, en el sentido inverso, ciertas aplicaciones de la ciencia modifican profundamente a la sociedad. Tomemos como ejemplo dos de los inventos que han revolucionado el ámbito de las relaciones humanas: la píldora anticonceptiva y el ordenador. El punto que nos ocupa aquí es que la relación de las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales con el estado de la situación no es la misma. En el caso de las ciencias de la naturaleza, constituye un entorno, a veces favorable y a veces desfavorable. Para las ciencias sociales constituye a la vez un entorno y un objeto. La recuperación intencionada del pasado en el presente, mencionada por Sartre, resulta evidente en el caso de la historia interna de las ciencias, y ninguna ciencia que aspire a progresar renunciaría a ello. Pero en relación con la historia externa, la situación es más completa, es más compleja. Los científicos en general, incluso si algunos se encierran dentro de su torre de marfil, persiguen una inflexión para estar mejor, o en cualquier caso para conocer mejor. Aunque una vez más podemos distinguir en este caso las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales. En efecto, estas últimas afrontan directamente el problema del cambio histórico, del cambio de contexto. Forma parte de su objeto. Las modas intelectuales y los cambios en el paradigma están incluso relacionados muchas veces con los grandes acontecimientos que marcan la historia externa: la Segunda Guerra Mundial, mayo del 68, el desplome del comunismo. Dentro del ámbito de las ciencias sociales, siempre existe algún motivo para sospechar de la existencia de un enlace, sutil aunque directo, entre la historia contextual y las disciplinas que aspiran a rendir cuentas de ella. Sería incluso posible llegar a evocar los desmentidos que la historia aporta en ocasiones a los esquemas intelectuales que ésta ha elaborado para comprender a la sociedad. Los esquemas interpretativos de las ciencias sociales se reducen entonces a un elemento del contexto, como los de la filosofía, absorbidos por la historia externa. No solo se convierten en simples encabezados de una historia disciplinaria, sino que se integran en el decorado del conjunto de una época cuyos historiadores se esforzaron más adelante en dibujar los contornos. La historia, no como disciplina, sino como cambio, parece entonces emplazar a las ciencias sociales a cierta forma de relativismo. Aquello que, especialmente en Francia, vincula la historia de las ideas sucesivamente con una suerte de crónica necrológica y de anuncios de nacimientos,
tras el anuncio de la muerte de Dios, el de la muerte de la dialéctica y los de la muerte del sujeto, la muerte del hombre y del humanismo, o incluso el de la muerte de las grandes narraciones. Tenemos a continuación, con toda certeza, la reapertura al final de la sección de los nacimientos anunciando el regreso de los ilustres desaparecidos. El etnólogo, por su parte, está doblemente concernido por la cuestión del tiempo y de la historia. No cabe duda de que siempre ha habido, al igual que los demás, no cabe duda de que siempre ha debido, al igual que los demás, conjugar la historia de su disciplina con simplemente la historia, una historia azarosa y apresurada, cuya presencia en el campo era en sí misma una señal. Es más, se interesó inicialmente por grupos que tenían su propia percepción y concepción del tiempo y de la historia. Se ha movido de golpe hacia un mundo en el que había varias dimensiones temporales, incluso cuando trataba de desmarcarse del esquema evolucionista según el cual los grupos que estudiaba representaban una forma de pasado, de primitivismo. Habiendo llegado después del militar, del misionero y del administrador, cuando no se trataba de uno de ellos, el etnólogo disponía entonces únicamente de tres actitudes posibles frente a la historia contextual, y todas han sido testificadas en la década de 1950. O bien trataba de preservarse de ellas al tiempo que preservaba también su objeto, imaginando desde entonces sociedades carentes de historia o fuera de la historia, que habrían que observar antes de que desapareciesen. En el tema de la etnografía urgente, es el tema de la etnografía urgente. O bien se hacía antropólogo y se dedicaba a estudiar estructuras que, dentro de los campos sociales particulares, manejan y comprimen cualquier transformación posible en el espacio y en el tiempo. Es el caso de la empresa estructuralista de Levi Strauss. O bien tomaba el cambio como objeto de estudio y en particular las formas diversas resultantes del contacto cultural colonial, sincretismos, mesianismos, profetismos. Es lo que han llevado a cabo la Escuela de Manchester en Inglaterra y Georges Balandier en Francia a finales de los años 50 y principios de los años 60. Este último partidismo adoptado era entonces tan molesto para la etnología en Francia que Balandier tituló su gran obra de aquella época Sociología actual del África negra. El tiempo de los demás es cuestionado a través de todas estas opciones teóricas. Cuando Claude Lévi-Strauss proponía distinguir entre sociedades frías y calientes, se refería a una distinción de la historia que, paradójicamente, no estaba tan alejada de la de Sartre, ya que no estaba relacionada con la historia de los acontecimientos, sino con la historia como conciencia histórica, como voluntad de historia. Sin embargo, a pesar de que sus orientaciones estuviesen opuestas, no existe la certeza de que, ante los ojos de las diferentes escuelas antropológicas, las sociedades estudiadas por la primera etnología no hayan tenido, en efecto, un vínculo con la historia distinto de aquel que han tenido las sociedades occidentales. Quisiera detenerme un instante en este punto para preguntarme lo que significa en realidad este vínculo caliente, templado o frío con la historia que se aplica a ciertas sociedades para distinguirlas de aquellas que las colonizan, como si fuese en definitiva la misma empresa colonial la que proporcionaba el criterio decisivo y la prueba material de la autenticidad. Los etnólogos siempre han sabido o han sospechado que los grupos que estudiaban venían de fuera, incluso cuando afirmaban que eran autóctonos y que arrastraban una larga historia. También han comprobado que el tiempo, del mismo modo que el espacio, era la materia prima de la actividad simbólica. Entendemos por actividad simbólica cualquier esfuerzo intelectual cuyo objeto fuese reforzar la relación entre los unos y los otros dándole forma. Hablar es evidentemente la actividad simbólica por excelencia, hablar o nombrar. No existe grupo humano alguno que no haya ambicionado expresar el tiempo, por ejemplo, mediante calendarios, es decir, nombrando las recurrencias observadas en el espacio, los días y las noches, las estaciones, los años. Se establece una correlación entre gran parte de la actividad ritual y el ciclo meteorológico de las estaciones. Los etnólogos han estado desde entonces tentados de hacer del calendario y de la actividad ritual de aquellos que observaban
una metáfora de su relación con el tiempo en general. Tiempo cíclico, tiempo de repetición, tiempo inmóvil que resultaba fácil enfrentar con el espíritu descubridor y emprendedor de las sociedades occidentales. Ello implicaba acelerar un poco la faena. Se podría comentar en un primer momento, de modo accesorio, que el tiempo cíclico es también el de los plazos. En las sociedades cuya supervivencia depende del ciclo de las estaciones, el sentido de los plazos es primordial. Implica observaciones y decisiones, y por ello se entiende, en sentido inverso, que las prácticas rituales de emergencia sean consideradas necesarias cuando el ciclo se desajustaba, por ejemplo, en caso de inundaciones o de sequía prolongada, o cuando la supervivencia de las generaciones estaba amenazada, por ejemplo, en el caso de epidemias. Lo que se cuestiona entonces no es el tiempo en sí mismo, ni mucho menos la historia, sino el acontecimiento. Las sociedades tradicionales no niegan la historia, pero intentan conjurar la amenaza del acontecimiento. Le siguen el principio de una estabilidad cuya fragilidad queda demostrada por la muerte de los individuos y por el paso de las generaciones. Mientras tanto, no existe la seguridad de que se distingan radicalmente de las sociedades modernas y del mundo occidental, obsesionados por la prevención y la gestión del riesgo, tanto a escala individual como a escala colectiva. Algunas observaciones etnográficas permiten precisar este aspecto de las cosas, evocando brevemente y de modo particular dos temas clásicos de la literatura antropológica: las representaciones de la brujería y los fenómenos de posesión en África Occidental, al menos tal y como aprendí a descubrirla en la década de 1960. Estos dos ejemplos tienen la ventaja, creo yo, de mostrar que lo que se cuestiona en aquello que denominamos a veces de forma demasiado dudosa o demasiado general, concepción del tiempo, corresponde efectivamente al estado del acontecimiento, y aquello que se cuestiona detrás del estado del acontecimiento es la estructura social, el orden simbólico del grupo. Existe una literatura considerable acerca de los fenómenos denominados de brujería en África. También es el caso de la posesión. Pero en este tema, lo mismo que en otros, hay que desconfiar de las palabras. Dichos fenómenos, en este caso, nos remiten a las diabluras de la Edad Media en Europa, a la posesión satánica, a las brujas que la Inquisición quemaba en ocasiones, o a los diferentes echadores de mal de ojo que aún hoy aparecen en algunas de nuestras comarcas rurales. No es exactamente lo que sucede en África, si bien la intromisión de los misioneros en este continente ha removido a veces las imágenes y las ideas. Los poderes de agresión y de defensa han sido concedidos como consubstanciales a la persona, pero la misma persona se define por su situación social en el sentido estricto, perteneciente a una estirpe agnaticia, a una estirpe uterina, vínculos de afiliación y alianza, posición en la hermandad, pertenencia a una clase de edad. Los componentes de la persona y los poderes que se le confieren no pueden leerse y ser entendidos más que en relación con la estructura global del grupo. En términos concretos, ello significa que cuando se produce un acontecimiento desgraciado, en el común de los días, la enfermedad o la muerte de un individuo, se activa todo un aparato de investigación para dilucidar las causas en función de esta antropología local. En las sociedades matrilineales en las que trabajaba durante los años 60 y 70, el poder de agresión se ejercía y se transmitía, según se decía, a través de la matrilínea. El poder de la maldición era el del padre en relación con sus hijos. Aquellos o aquellas que poseían un poder de agresión, al menos un individuo por matrilínea, podían, se decía aún, intercambiar sus crímenes, dificultando especialmente la investigación posterior. La investigación post-mortem comenzaba por la interrogación del cadáver, que sus compañeros, con la misma edad que él, llevaban sobre la cabeza y que respondía a las preguntas que le formulaban con un sí o con un no, según si hacía avanzar o retroceder a sus porteadores. En otros grupos, las estructuras sociales eran diferentes, pero siempre existía un enlace sustancial sistemático entre estructura, persona e influencia. En la práctica, por supuesto, la realización de la investigación se sometía a las relaciones de fuerza que existían entre las estirpes y entre los individuos, pero
Por una parte, el diagnóstico. El diagnóstico en forma de veredicto debía, para mantenerse creíble, ser formulado en unos términos estructuralmente correctos. Y, por otra parte, cualquier nuevo acontecimiento, por ejemplo, la enfermedad o la muerte de uno de los acusadores, podía replantearlo e incluso invertirlo. Toda vez, después de haber ratificado públicamente este diagnóstico, era posible celebrar los funerales del difunto, generalmente varios meses después de su muerte. Se recapitulaba con tal ocasión, en una suerte de representación teatral, las diversas etapas de la investigación en la que cada uno desempeñaba su papel en el asunto, incluido el acusado después de haber confesado y él mismo muerto, representado por un compañero de la misma edad. No se trataba tanto, en definitiva, de castigar al culpable, aunque la ocasión lo propiciase, como de hacer recaer el acontecimiento sobre la estructura. Siendo las agresiones o las maldiciones consideradas como las propiedades intrínsecas de las relaciones instituidas como una expresión de la estructura, una vez explicado, el acontecimiento no es sino la traducción del orden de las cosas. La existencia del acontecimiento como contingencia radical era denegada efectivamente. Los fenómenos de posesión se inscriben dentro del mismo registro. ¿Qué se entiende por posesión en África? La aparición en el cuerpo de cientos de individuos, hombres o mujeres, de fuerzas de diversa naturaleza. Aquí también las traducciones son variadas, tendenciosas o aproximadas. Se habla de espíritus, de genios, de dioses. Esta aparición puede manifestarse de forma diferente. La metáfora que da cuenta de ello en los idiomas locales es en general sucesiva o simultáneamente, ecuestre y erótica. El poseído es montado por el espíritu, el genio o el dios que le ha caído encima, considerándolo como su mujer, incluso cuando es del sexo masculino. Pero estas manifestaciones no son fruto de la casualidad. Los poseídos forman un grupo estructurado, sometido a una jerarquía y un calendario precisos. Son especialistas que, con ocasión de la primera posesión de un individuo, han identificado a la potencia que lo atormentaba y que se expresaba a través de él. Las modalidades pueden variar de una sociedad a otra, más o menos espontáneas u ordenadas según los casos, pero ambas características, existencia oficial del grupo de poseídos, identificación de las potencias posesoras, son una constante. En cuanto a las mismas potencias, llevan un nombre genérico, del que resulta sumamente difícil encontrar un equivalente en nuestro idioma, y un nombre propio al que se vinculan rasgos de carácter evocados por la mitología, y que los emparenta con personajes que nuestra tradición teatral, como Polichinela o Arlequín. Durante la posesión, los poseídos fingen, interpretan a los personajes a los que habitan. Tenía razón Michael Leiris al hablar de teatro de la posesión. En definitiva, y también se trata de un rasgo constante, el episodio de la posesión debe ser olvidado inmediatamente cada vez que el actor esté solo o en grupo, incluso si sabe perfectamente que pertenece al grupo de poseídos y que ha sido y será de nuevo poseído por fuerzas cuya identidad conoce. Esta regla del olvido es tan obligatoria como la que obliga al contrario a no olvidar los sueños para estar en disposición de comprender su significado y de esquivar, llegado el caso, las malas intenciones de los que se manifiestan a través de ellos. A primera vista, la posesión parece, por tanto, presentarse como una posesión del individuo por parte de un ser superior que le sustituye y en ocasiones habla por su boca. De este modo, podría explicarse especialmente por qué aquellos poseídos que han sido desposeídos de sí mismos afirman no recordar el episodio durante el cual han sido poseídos, ni los gestos que su cuerpo ha realizado, ni las palabras que han salido de su boca. Por poco que se preste atención a algunos comentarios de los etnólogos que los han analizado de manera sutil, los hechos no resisten, sin embargo, a esta interpretación. Tomaré dos ejemplos. Michael Leiris, en su libro La posesión y sus aspectos teatrales entre los etíopes de Gondar, publicado en 1958,
Cita diversas declaraciones de informadores según los cuales, de forma sustancial, cuanto mayor sea el número de fuerzas que han poseído a un individuo, más rica será la personalidad de este último y mayor será, según ellos, su número de identidades. Esta es una afirmación sorprendente para aquel que asemeja la posesión a una desposesión. Los zar, así es como los etíopes de Gondar denominan a estas fuerzas posesoras, están diseñados según la metáfora habitual, como jinetes que saltan sobre sus monturas y las cabalgan. Aunque, según inciden también los informadores de Leiris, es el zar el que se parece a su caballo. Un comentario aparentemente incidente que debería, sin embargo, ser considerado por separado, dado que invierte el sentido del cliché. Los especialistas han establecido la identidad del zar que se manifestó en primer lugar dentro del cuerpo del poseído, teniendo en cuenta el carácter y la personalidad del mismo. Solamente se quedaron con uno de los términos de la alternativa formulada por Diderot acerca de la paradoja del intérprete y sugirieron que, en definitiva, dentro de la posesión, cada uno desempeña su propio papel, su personaje. No es el caballo el que se parecía a su jinete, sino al contrario. Los sacerdotes del culto de los zar son buenos observadores y psicólogos perspicaces. Nos encontramos con la misma interpretación en el otro extremo de África, en la región de Benín. Bernard Maupoil, joven administrador de las colonias y etnólogo, trabajó en Dahomey antes de la Segunda Guerra Mundial con un sacerdote del culto Vodun, Gedegbe, que había sido el adivino de Benacín, último rey de Benín derrocado por los franceses. Privilegiado informador, por tanto, para un etnólogo excepcional que fue miembro de la resistencia en la primera fase de la guerra y que sería fusilado por los alemanes, su tesis fue presentada en la Sorbona a título póstumo. Junto a Gedegbe, Maupoil analiza, entre otros asuntos, la posesión de los Vodun. Los Vodun son los dioses de un panteón que en muchos aspectos recuerda al panteón griego tal y como fue analizado por Jean-Pierre Bernand. Al evocar la metáfora habitual del jinete y su montura, Gedegbe reacciona y señala que el Vodun no procede del exterior del que posee, sino que se encuentra en su interior, dentro de sus riñones, y que sale a la superficie en el momento de la posesión. Somos objeto de nuestra propia posesión. También encontramos este concepto del regreso y de la permanencia dentro de la idea de la dinastía real. Dentro del reino Fon de Benín, en la antigüedad, la realeza era hereditaria, siguiendo la línea agnaticia, y este carácter hereditario se escribía sustancialmente dentro de la persona del soberano. Un principio físico espiritual, nuestro lenguaje dualista, tiene dificultades para expresar lo que en las lenguas africanas se establece como único. Denominado Joto, reaparecía con un intervalo de 2 o 3 generaciones, de tal modo que un soberano reproducía siempre parcialmente la persona de un abuelo o bisabuelo, con lo que la genealogía real podía presentarse en un conjunto, como la interconexión de 3 Joto alrededor de un tronco dinástico. Cuando los franceses combatían en Behanzin, se enfrentaban sin saberlo a través de su persona a un Joto que se remontaba a los orígenes del reino, a 11 reinos de distancia y a través de otros 3 soberanos. Estas indicaciones, así como las de los informadores de Leiris, no tienen un valor simplemente ni esencialmente psicológico. Cobran todo su sentido al tener en cuenta el hecho de que los dioses, en plural, en numerosos sistemas politeístas africanos, son hombres antiguos, antepasados lo suficientemente lejanos como para que la cadena genealógica nunca llegue a remontar completamente hasta ellos. Lo que entra en juego en la posesión es, mediante el restablecimiento del enlace perdido, el regreso del mismo dentro del cuerpo del individuo. Ser poseído significa traspasar la otra frontera de la muerte, aquella desde la cual, sea cual sea el nacimiento, se descubre el mundo de los orígenes. La posesión establece, dentro de la verticalidad de la filiación, el mantenimiento de una estructura cuyo lenguaje de la brujería
despliega las dimensiones múltiples dentro de la horizontalidad del espacio social. Sobre la base de ello, el olvido necesario de la posesión no constituye la señal de una desposesión, sino una reafirmación de la estructura. El episodio de la posesión es público. A los ojos de la comunidad se trata de muertos, de antepasados que se manifiestan dentro del cuerpo de los poseídos. Todos estos cuerpos poseídos muestran diferentes fragmentos de tiempo, capas diversas de un pasado colectivo. Se podría decir, en este sentido, si el término tuviese menos connotaciones, que son las manifestaciones de un inconsciente colectivo que se aproxima a la vida psíquica, y el inconsciente individual referidos por Sigmund Freud en el malestar de la cultura, en el malestar en la cultura. En ellos nos dice, nada de lo que ha sido creado desaparece. El fenómeno de la posesión se revela capaz de recapitular la historia de todos, detallando la de cada uno de nosotros. Una arqueología ideal que propone, mediante el espectáculo de los cuerpos poseídos, la imagen de la presencia simultánea de pasados diferentes, imposible al único nivel individual. En Togo y en Benín, aún hoy, los iniciados de un vodún particular residen en conventos que tienen un calendario litúrgico preciso. Las ceremonias correspondientes reúnen a intervalos regulares aparte del pueblo o al pueblo en su totalidad, y en cada caso ponen en escena los diferentes pasados y los diferentes protagonistas de la historia colectiva. Efectivamente, están poseídos junto a individuos cuyos respectivos vodún evocan momentos diferentes de esa historia. El teatro de la posesión ignora, por tanto, el tiempo menos de lo que reactualiza a los ojos del grupo la continuidad estructural. A nivel intelectual, el desarrollo es ligeramente diferente. Un iniciado de tal o cual determinado vodún puede ser o puede no ser poseído en tal o cual ocasión ritual. En cambio, la posesión puede ser considerada como buena o como mediocre, incluso cuando se inscribe dentro del ámbito preciso de un calendario litúrgico. La posesión individual se caracteriza por cierta contingencia. Puede producirse o no, hacer intervenir un vodún u otro. En definitiva, se trata de un acontecimiento. En calidad de tal, debe ser dominada intelectualmente, olvidada en beneficio de la ceremonia que celebra el mantenimiento de la estructura colectiva y que da por sí sola un sentido a su manifestación individual.